Bueno, doctor Domínguez, entremos ahora al caso del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Expliquémosles a nuestros seguidores qué consiste ese fallo, cuál es su importancia y de manera especial la incidencia que tuvo los cambios en el equipo de juristas que representaban a Colombia, que estableció el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo nombre ya vamos a conocer en un principio, doctor Domínguez. Sí, Luis Alfonso, muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Y bueno, sobre este tema que usted me plantea y que es de una actualidad prioritaria el día de hoy, porque el país todo está girando alrededor de eso, pues decirle las siguientes cosas. Son varias cosas por decir. El tema es de una complejidad técnica abrumadora y abismal. Abrumadora y abismal. Entonces no se puede entrar en los pormenores técnicos porque eso es una cosa como hablar en arameo y además no solamente no lo entiende uno, no lo entiende la audiencia tampoco, porque no vale la pena porque son detalles técnicos de mediciones y de órbitas y de cuestiones que no es el caso de topografía y de geografía, de entrar a hacer menudeo sobre eso, pero sí sobre las líneas gruesas del planteamiento de Nicaragua y las líneas gruesas, lo fundamental que es lo que nos interesa, nos informamos y comprendemos todos sobre qué fue lo que se falló. La pretensión de Nicaragua, que Nicaragua tuvo un éxito muy, muy, muy grande en el 2012, que de eso hablaremos más tarde, un éxito muy grande en el 2012 que generó toda clase de inclusive improperios del gobierno de entonces, del gobierno del presidente Santos, contra la Corte Internacional de Justicia, que hizo que la Corte Internacional de Justicia llamara al embajador de Colombia ante la ONU a presentarle su reclamo por la forma irrespetuosa y agresiva como estaba Colombia refiriéndose a esa corte a la cual Colombia estaba sometido y a la cual Colombia le había dado jurisdicción y frente a la cual había litigado porque le reconocía competencia y jurisdicción. Y entonces ese fallo que fue contra Colombia no ha sido aceptado ni ha sido acatado y fue gravísimamente lesivo de la soberanía nacional, pero dentro de la juridicidad internacional, dentro de la legalidad internacional, porque ahí no hubo nada que cuestionarle a la Corte. Sin embargo, Colombia no lo ha cumplido y se fue en improperios contra la Corte, contra sus dignatarios. Ahora en este fallo está haciendo un poco hipócrita y fariseamente, haciendo un gran alarde y un gran escándalo, un gran elogio del fallo, cuando Colombia mismo renunció al Pacto de Bogotá que le da competencia y jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para resolver sobre los casos de litigios colombianos, aunque este caso que fallaron ayer no estaba dentro de esa excepción, no estaba dentro no había perdido competencia a la Corte, porque una vez denunciado el Pacto de Bogotá por el gobierno de Colombia, cuando entró en histeria por el fallo del 2012 y renunció, lo denunció de que se salía de ese pacto, hay un año de vigencia. No es que yo me salgo del pacto y ya me salió, no, queda un año de vigencia para hacer oficial esta salida. Dentro de ese año, Nicaragua presentó las demandas nuevas contra Colombia y por esa razón es que la Corte todavía tenía competencia para resolver sobre este litigio, sobre la cual ya no tiene aquí en adelante, por lo que se ha dicho. Entonces, este fallo que sí le produce mucho alborozo y mucha efusividad y muchas palabras grandilocuentes y un poco farisaicas a muchos de los que fueron responsables de la pérdida de la soberanía de importantísimo mar territorial con el fallo del 2012 y que hoy están diciendo que esto fue una cosa maravillosa y portentosa, sin decir que la pérdida grande que tuvo Colombia fue la del 2012 y de la cual ellos, los mismos que ese abogados como Manuel José Cepeda y como Gustavo Rieta, que son responsables de ese pleito que se perdió, hoy hablan de exultantes del clamoroso éxito, del triunfo patriótico, de la reivindicación de la soberanía patria y un montón de frases que son simplemente para la tribuna sobre lo de ayer. Perdone la interrupción, doctor Domínguez. Todos salen a sacar pecho y a arrogarse la victoria. Hoy el periódico El Tiempo titula "Ganó el país". Y Duque, Uribe, el mismo Santos. Santos ayer hablaba, es que felicitaciones a la canciller Holguín. ¿Cómo le parece? Sí, a la canciller Holguín, sí. El único que no tiene nada que ver con eso, el presidente Petro. Sí, el presidente Petro y el presidente el canciller Álvaro Leiva no tienen nada que ver en eso. Lo ganaron fue Duque y Santos y la canciller Holguín y los abogados
Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Orgueta, que fueron los Hasta que perdieron en el Pastrana sale a 2012. reivindicar, dizque, el triunfo, imagine usted, retroactivo. Sí, 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 sí. Y ahora sí le parece maravilloso y que es un acto de juridicidad internacional y justicia, cuando en el 2012 decían que ese era un acto casi criminal de la Corte. Pero entonces lo que ayer, en medio de la grandilocuencia de los discursos y magnificando lo que fue, la verdad era algo esperable. Así como lo del 2012 era también previsible que se perdiera, era previsible que se perdiera, porque la verdad era que el meridiano 82, sobre el cual se consideraba que era la jurisdicción que marcaba los límites de, de Colombia con Nicaragua, ese meridiano 82 no era un tratado de límites, no estaba límites y le estaba quitando a Nicaragua la soberanía que le correspondía sobre su plataforma continental de 200 millas, ¿no? Y su zona económica exclusiva. Entonces, lo que hizo ese fallo fue, le dio a Nicaragua eso que le correspondía y no atendió las razones de Colombia. En cambio, lo de este fallo de Ortica de ayer, simplemente desestimó una pretensión de Nicaragua que no tiene antecedentes jurisprudenciales en la Corte Internacional. No solamente no tiene antecedentes jurisprudenciales en la Corte Internacional, porque no ha habido un caso similar que haya tenido que fallar en los mismos términos, sino porque casi ningún país ha demandado esa pretensión. ¿Cuál era la pretensión de Nicaragua? La pretensión de Nicaragua era, con base en el fallo del 2002, que le dio le reconoció lo que le correspondía a las 200 millas de plataforma continental, entonces reclamaba que hubiera una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas, lo cual podría ser posible y podría ser jurídicamente viable, la plataforma continental de Nicaragua más allá de las 200 millas, siempre y cuando no se superpusiera sobre la plataforma continental de las 200 millas, que en virtud de un fallo del 2007 de la Corte Interamericana había zanjado las pretensiones sobre San Andrés y Providencia y Santa Catalina, pretensiones de Nicaragua, había fallado eso, zanjado ese debate, la Corte Internacional en el 2007 a favor de Colombia. Entonces, al tener claro, mediante jurisprudencia definitiva, lo de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, por parte de la Corte Internacional, pues esas islas, ese archivo tiene 200 millas de plataforma continental. Entonces, la nueva demanda de Nicaragua, de las 200 millas extendidas a las propias que le ha concedido en el 2012, lo que hacía se superponía sobre la del archipiélago de San Andrés y Providencia, y eso sí no se podía. No se podía, o sea, que no puedo tener yo competencia sobre una parte del Sobre mar el mar y, y, territorial otro, colombiano. y, otro, y otro país también. Otro país también. O sea que yo tengo competencia sobre su territorio y usted también sobre ese mismo territorio. No, porque la competencia de los países es delimitada hasta aquí y punto. Tanto que en muchas conferencias internacionales en época de la Guerra Fría, cuando se encontraban presidentes de los dos países confrontados, por ejemplo, en Alemania Oriental y Alemania Occidental, para entrevistarse, se paraban en la línea divisoria de los dos países, y se daban la mano, se saludaban, pero cada uno en su territorio. Entonces, así pasa con esta petición de Nicaragua. No era posible ir a concederle la plataforma extendida cuando esa se superponía sobre la de 200 millas que tenía el archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces, lo que falló la Corte fue eso, que era jurídicamente lo viable, lo esperable y lo lógico, porque esta petición de Nicaragua sí era muy atrevida, muy osada, como no lo era la que falló la Corte en el 2012 y que le reconoció una cosa muy importante, ¿no? Que fueron las áreas que perdió Colombia. ¿Cuál fue el papel, doctor Domínguez, de los negociadores por parte de Colombia, los representantes en materia judicial? Que entre otras cosas, cuando se hicieron los cambios por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, los medios de las oligarquías colombianas que han fracasado durante casi 20 años en todo este proceso, pues salieron también a hacer alarmismo y a hacer cuestionamientos y críticas. ¿Cuál fue el papel, por ejemplo, de Eduardo Valencia Ospina, de Carolina Olarte, de Elizabeth Taylor Hay, que representaba a las comunidades nativas, a los raizales, y de Gabriel Cifuentes? Sí, claro, claro. Fue muy importante y juristas de primera línea. El doctor Valencia Ospina es una autoridad internacional que tiene todos los estudios y todas las
antecedentes y toda la trayectoria en el campo del litigio internacional en materia de limítrofes y este tipo de conflictos. Entonces, la presencia del doctor Valencia Ospina era fundamental, lo mismo la del doctor Cifuentes y la de la doctora Taylor, que fue importantísima porque en este fallo de ayer, Luis Alfonso, también se definía colateralmente traía definiciones acerca de los derechos de los raizales, porque es que hay una población muy grande en toda esa zona que por ajeno a cualquier consideración de nacionalidad, que es un asunto que la Corte ha tomado en cuenta, ajeno a cualquier consideración de nacionalidad de las islas, de los islotes, de los cayos y de los varios países que hay en la región, hay una población raizal que es hija del mar, que es hija de ese Caribe y que vive de ese mar y de ese Caribe en la pesca y en las actividades artesanales de ese tipo. Entonces, para ellos, en la presencia de la doctora Taylor, por ejemplo, reivindicaban de que en el fallo se considerara que ante todo, también hay un elemento que cuenta en esa definición, es que no afectar los derechos de los raizales, porque puede haber decisiones de carácter netamente jurídico y de límites que afecten gravemente los derechos fundamentales de gente que por centurias llevan, por ejemplo, pescando en una zona que consideran que es propia sea de quien sea, pero es propia, es la zona de donde ellos viven, de donde ellos comen, de donde ellos derivan su sustento, y que de pronto un fallo diga, no, esa zona que ustedes heredaron de sus bisabuelos para pescar, para transportarse, ya no pueden hacerlo porque es de otro país. Cuando dicen, ¿cuál otro país? Si es que nuestro país es este, es el mar, es el mar. Entonces, la presencia, efectivamente, el gobierno del presidente Petro y el canciller Álvaro Leiva reforzaron y le dieron un énfasis mayor al carácter de la presencia de los derechos de los raizales, que no pueden ser afectados por una sentencia de este tipo, porque efectivamente los afectaría. Y la Corte dejó a salvo, hizo claridad de que estos derechos son fundamentales para esa población por las razones que he dicho, ¿no? Ellos son hijos de esa zona, son hijos de esa región, y más allá de cualquier delimitación geográfica, esa es su patria. Aparte que tengan en el documento de identidad, esa es su patria. Y dice usted bien, ha habido mezquindad en los medios de la oligarquía y en la clase dirigente tradicional de la derecha, cuando hacen alarde y ostentación de este fallo como éxito de ellos. Ahora fue de Santos, fue de Duque, fue de la canciller Holguín, imagínense, cuando hay antecedentes de que la oligarquía colombiana desde comienzos del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, el presidente Holguín, es el abuelo de la canciller Holguín, le ofreció San Andrés y Providencia a los Estados Unidos, y el embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, después presidente de la República, le ofreció a los Estados Unidos cambiarles los territorios que Colombia, que como que tenía unas islas para en el mar que no conocían y tenían una chalupa para ir allá, le ofreció a Estados Unidos que cambiarles eso por un buque, pero no le pararon bolas. Entonces, la verdad es que el poder político tradicional no tiene derecho a sacar pecho ni a reivindicar que su ánimo patriótico y sus desvelos por la soberanía del país fueron los responsables de este triunfo ayer, que además no es que no ganamos nada, no hemos ganado nada, es que no nos dieron nada, simplemente que no perdimos lo que nos querían quitar, pero ganar y no ganamos nada, simplemente se hizo justicia de que las cosas quedan como estaban y punto. Pero de todas maneras fue un importante logro que, como decía José Gregorio Hernández, en un trino que poníamos en nuestra pantalla al iniciar nuestro programa, si se hubiera perdido, usted se imagina la ofensiva que habría en este momento contra el presidente Petro. Ahí está el trino del expresidente de la Corte Constitucional, ¿no? Entonces usted ya se imagina la hecatombe que hubiera ocurrido, y el presidente Petro además ha sido muy discreto. No ha salido a sacar pecho, no ha salido a arrogarse todos los éxitos, simplemente ha dicho que es un triunfo de su política internacional, y lo es un éxito de su política internacional. Doctor Domínguez, y en relación con lo más importante que son los raizales, que son los habitantes del archipiélago, San Andrés, Santa Catalina y Providencia, ¿qué incidencia puede tener este fallo de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, la incidencia, Luis Alfonso, es que simplemente mantiene el statu quo. El statu quo es reforzar de que se mantienen sus derechos, su presencia, sus
su posibilidad de explotar la explotación que hacen artesanal, la movilización que hacen por esas zonas. O sea, no hay ninguna afectación, sino simplemente la Corte sí recalca que esos derechos son intangibles, se mantienen y no hay una afectación. La afectación se le da favorable en cuanto se refuerza que nada de lo que se hubiera decidido las habría podido afectar. Pero como no se decidió nada en contra, no se hizo nada a favor de lo que pretendía el demandante en Nicaragua, entonces pues no hay lugar a afectación sobre lo que hasta hoy ocurre. Ellos continúan y el gobierno tiene claro, pero todo este gobierno tiene muy claro de que Irauteca va a adelantar acciones con mayor empeño en ayudarles logísticamente, económicamente, en la capacidad de comercializar de sus productos y demás. Hay consecuencias políticas internas del gobierno colombiano, aprovechando este fallo y la euforia y como la sensación que eso trae, hay medidas del gobierno colombiano de favorecerlos, pero ya como una política interna del país, de mirar más hacia esa zona de la patria. Finalmente, doctor Luis Carlos Domínguez, el presidente ha anunciado pues que estará presente en San Andrés para iniciar desde allá una nueva presencia de soberanía el 20 de julio y para ese día también se anuncian marchas en todo el país y se instalará el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República. ¿Cómo ve usted esta agenda que se anuncia por parte del presidente Gustavo Petro? Muy positiva y digamos hace justicia a esa zona tan importante del país durante mucho tiempo vista solamente como un enclave turístico, allá un enclave turístico pero como ajeno a Colombia, ¿no? Entonces durante mucho tiempo eso no fue departamento, era una intendencia, ¿no? Y eso era como una cosa así, allá romántica que había allá para turismo, para que pudiera fuera allá y se trajera sus contrabanditos, si podía, ¿no? Sus televisorcitos, porque era Puerto Libre, entonces se traían cositas de esas, ¿no? Pero no había tenido, digamos, una integración plena. Lo que pretende el gobierno es que sea una integración como parte del territorio nacional, como es Cali, como es Medellín, como es Barranquilla, como es Popayán, eso también hace parte y por lo tanto la presencia del gobierno debe ser más sistemática y más global, más íntegra. Hay una cosa, hay una cosa en la que yo quiero mencionar frente a ese acto de soberanía del gobierno y esa presencia del gobierno en esa zona. Y es que de todos modos, el gobierno del presidente Petro tiene en este mandato de él una situación bien complicada y bien difícil que tiene que zanjarse y no va a ser fácil y puede ser tensionante, que es que hay que resolver lo del fallo del 2012. El fallo del 2012 no se ha aplicado y Nicaragua no ha hecho presencia en esa zona que le reconoció la Corte. Yo soy de los que pienso que Nicaragua, si quisiera, podía legítimamente hacer presencia sin pedirle permiso a nadie, sin avisarle a nadie, puede hacer presencia militar de naves y aeronaves en esa zona, lo cual puede ser tensionante, riesgoso, sobre todo por la forma como los gobiernos anteriores dijeron que no, que esa sentencia no era nada, que eso no se aplicaba, que era imposible, pues diciendo cosas tan absurdas y tan torpes como es que la Constitución no lo permite, ¿no? ¿Cómo que la Constitución no lo permite? Es que esto hace parte de la Constitución, los fallos de las Cortes Internacionales, ¿no? Entonces, el gobierno, el presidente Petro, yo pienso que la principal acción en este campo, hablando de San Andrés y Providencia, es ver cómo se llega con Nicaragua a un acuerdo pacífico para, para el cumplimiento del fallo del 2012. Y yo lo digo no porque yo esté demasiado interesado en que Nicaragua cumpla ese fallo, sino porque es la realidad jurídica, institucional y constitucional de esa situación hoy, es que es de Nicaragua y Nicaragua pues no va a renunciar a eso, no creo que haya pleiteado para ganar y luego renunciar, entonces como no va a renunciar a eso, en cualquier momento Nicaragua va a exigir que se, que se reconozcan ese derecho en la realidad real, ¿no? Es decir, lo que se viene ahora es el diálogo, la diplomacia y mantener el contacto civilizado, el Uh -huh, ejercicio del derecho internacional con la uh -huh. República de Nicaragua. Como debe ser, sobre todo en este gobierno que reconoce al presidente de Nicaragua como el presidente de Nicaragua, porque es que con unos gobiernos anteriores
que consideraban que el presidente no era un presidente, sino que era un delincuente, que era un terrorista o que era un narcotraficante, pues así no se puede, no se puede ninguna conversación. Eso no es manera diplomática, ni eso es forma de convivencia latinoamericana como manda la Constitución Nacional, ¿no? Que tiene un mandato de priorizar la integración latinoamericana, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer la presencia de ese presidente que es el jefe del Estado y punto, ¿no? Muchas gracias, doctor Luis Carlos Domínguez, por habernos acompañado en este análisis de la noticia del día, como sigue siendo esta del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la noticia de la semana y una de las más importantes de este año. Muchas gracias, doctor Domínguez. Con mucho gusto, Luis Alfonso, con mucho gusto y saludo para todos los compañeros, los amigos y los sintonizados en su valiosísimo programa.